El libro de Jueces continúa del libro de Josué. Todavía no terminamos Josué en miércoles, pero ya tenemos casi toda la plataforma, todo el panorama ya completo de esto. Bueno, también los que ya hayan leído, yo sé que Almita ya leyó también, ¿verdad? Jueces, Josué. Pero hermanos, para lo que voy es de que hoy comenzamos con una serie en las iglesias, tanto en Guacamayas como aquí, sobre el libro de Jueces, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar con esa serie. Será magnífico porque el Antiguo Testamento a veces lo olvidamos mucho y hoy estamos recordando todo lo que es Antiguo Testamento para conectarlo con el Nuevo Testamento y la obra de Cristo, obviamente. ¿Qué está pasando, no? Entonces, hermanos, ya leímos. Bueno, vamos a darle una leída, ¿qué le parece? Para que tengamos un poquito de refrescante en nuestra mente por ahí. Casi la mayoría tenemos Reina Valera, ¿verdad? Si no aquí, digo, Nueva Biblia de las Américas. Nos vas a apoyar con la... Excelente, Almita, gracias. Pues ya está ahí. Ok. Permítame darle lectura. O si quiere usted participar, vamos a leer. Yo leo el 1, usted el 2 y así leemos todos para que usted también lea y se inspire, ¿verdad? Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Versículo 2, les toca a ustedes. El Señor respondió: Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Versículo 4. Y el Señor entregó sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besek. Hallaron a Adonibeset en Besek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adonibeset huyó, pero lo persiguieron. Lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. A ver, ayúdeme con el que sigue, por favor. Se me perdió aquí. Y Adonibeset dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas del agua de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Entonces los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron. Pasaron a filo de espadas a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hicieron a Sesaí, a Aimán y a Talmai. Desde allí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Muy bien. Entonces Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella, ya que me has dado la tierra de Negev. Dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Querita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que estaba al sur de Arad, y habitaron con el pueblo. Entonces Judá consignó su hermano y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefar y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque ellos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb,
como Moisés había prometido, y él expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Ben... perdón, Pero adelante. los hijos de Benjamín expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. 24. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad, y vieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. 26. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Sean y sus aldeas, y de Taanac y sus aldeas, y de los habitantes de Dor y sus aldeas, y de los habitantes de Eliam y sus aldeas, y de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, porque los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. 28. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Tampoco Israel expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Gitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni a Elba, ni de Asir, ni de Elba, ni de Ateca, ni de Rojo. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar. El Talí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Ana, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Ana fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Salim. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrobim, desde Sela hacia arriba. El ángel del Señor subió de Gilgal. Ahí se les toca a ustedes, ¿verdad? Adelante. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim, y ahí ofrecieron sacrificio al Señor. Es una porción larga, pero es dividida de acuerdo a, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo predicando de 3 versículos, 4. Y es una porción que lleva un mismo tema, ¿no? En el primer capítulo está dando como una introducción de lo que sucedió en Josué, perdón. Cómo repartieron la tierra. Nosotros que venimos los miércoles estamos viendo ese libro y estamos muy familiarizados con esto, ¿verdad? Entonces, pero para los que no han estado, bueno, Josué, ya le entregaron la tierra prometida. En Josué, Dios abrió el Jordán, derribó las murallas de Jericó, venció en Naí, y 5 reyes se juntaron contra ellos. Acán tuvo un pecado del capítulo 7, o sea, todo un show, ¿verdad? Por así decirlo. Pero Dios le dio la victoria y repartió esas tierras para ellos.
Ahora aquí ya tenemos una transición cuando ya Josué está a punto de morir, o ya murió Josué, ¿no? Después de la muerte de Josué, dice, entonces, bueno, permítame darle una introducción para comprender un poquito sobre este libro. El libro de Jueces, primeramente, se considera como un libro anónimo, ¿verdad? Pero a la vez está apuntando por las fechas y todo lo que ha pasado a que Samuel lo escribió. Se atribuye más a Samuel que a ninguno, ¿verdad? O a nadie, ¿verdad? Pero esto ocurrió aproximadamente en el año 1090 antes de Cristo. O sea, 1090 años antes de que viniera Cristo. Sucedió esto que está narrando aquí Jueces, para que tenga un panorama más o menos usted en qué año pasó esto, ¿no? Entonces, la referencia a la ocupación de Jerusalén por los jebuseos aquí en Jueces, el 21 señala, el versículo 21 señala que un tiempo antes de que David tomara posesión de la ciudad, sucedió esto. Esta acción se encuentra descrita en 2 de Samuel 5, por si alguien quiere leerlo después, y esto ocurrió aproximadamente en el año 1003, hablando de la sucesión de David, o sea, 90 años después, casi 87 años, ¿no? Esta evidencia podría situar la composición, entre 1090 y 1003, como les digo, antes de Cristo. Entonces este libro, en el tema de este libro, más que nada, hermanos, nomás es como una introducción para que usted tenga algunos perfiles de esto, pero el propósito de este libro es preparar el camino para la venida de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, hermano, lo que vamos a ver o lo que se ve en el Antiguo es una sombra de lo que venía a Cristo. Todo. Y ahorita vamos a explicar un poco más por qué, ¿verdad? El tema principal es la fidelidad de Dios. El Salvador de su pueblo afligido por el pecado viene y muestra cómo Dios se complace en intervenir y salvar y rescatar a un pueblo. El mundo está perdido y viene Dios y dice, ¿sabes qué? Le da la promesa a Abraham en Génesis 12, ¿verdad? Que de él hará una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿verdad? Abraham, viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus, y de ahí dice, van a estar esclavos ustedes en Egipto durante 400 años. Entonces usa a Moisés, se le aparece en una zarza en el monte Sinaí a Moisés y les dice, tú vas a liberar a mi pueblo de manos de Faraón. Y dice, ¿cómo yo puedo hacerlo, Señor? Si soy hasta tartamudo, no puedo ni hablar. Y le dice, bueno, pues va contigo tu hermano Aarón, ¿verdad? Y a él lo hace de la tierra de Leví y es la línea de los sacerdotes, los cuales interceden por el pueblo. Pero aquí, hermanos, la contribución de Jueces es la revelación de la redención, de cómo Dios rescata a su pueblo, cómo Dios le da órdenes a su pueblo, hermanos. Por eso es difícil a veces nosotros nos relacionamos con la sociedad y creemos que somos iguales que la sociedad, cuando Dios nos ha dicho, en Cristo eres una nueva criatura, en Cristo eres mío, en Cristo eres parte de la familia de la fe, en Cristo eres diferente. Entonces, vamos a ver esto. El tiempo advierte en contra de los compromisos con los impíos y su idolatría, como lo vamos a ver ahorita en este libro. Pero vamos a ver cómo Dios, por medio del libro de Jueces, hermanos, hace esa transición y comienza a contar lo que el pueblo de Israel hizo cuando entregaron las tierras y de qué manera se manejaron y cómo desobedecieron a su Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Y es muy familiar, hermanos, en nosotros también. Vamos a ver ahorita. De manera que fueron infieles cuando Dios se mostró fiel. El tema dominante de este libro, de este tema es Dios es fiel y el hombre infiel. No hay otra. Dios es fiel y el hombre infiel. Cuando ahorita, también, pero siempre, desde Adán y Eva, se mostraron infieles. Entonces, hermanos, permítame darle vuelta aquí a esto. Versículo 1, ¿qué dice? Léale, por favor, alguien que guste leerlo. Del 1 de Jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Gracias, Almita.
Aquí hay una pregunta concreta. Fue una pregunta concreta. ¿Quién subirá primero? ¿A quién le están haciendo la pregunta? El pueblo de Dios a Dios. Entonces aquí vemos una dependencia a Dios en oración, una búsqueda de dirección. ¿Qué hacemos, Señor? Esto es bueno. Esto es bueno porque ellos están dependiendo de Dios. ¿Quién subirá primero, Señor? Como bien puestos a obedecer. A ver, Señor, aquí estamos. ¿Quién de nosotros? Tú di. Nosotros obedecemos, ¿verdad? Entonces Dios responde con claridad en el versículo 2. Dice, y Jehová respondió, y el Señor respondió, Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Aquí tenemos a Dios respondiendo. Entonces lo que observamos, hermanos, en esta porción bíblica es que la obediencia trae victoria. La obediencia, cuando tú obedeces a Dios, hermanos, hay dos consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? La obediencia a Dios nos trae bendición y victoria. En este caso, las batallas traían victoria. ¿Se acuerdan que cuando desobedeció Acán, por ejemplo, en el capítulo 7 de Josué, al ir y agarrar de esa cosa que Dios le dijo que no tomara, de las riquezas, Acán guardó esas riquezas y pensó que Dios no se iba a dar cuenta? Nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Y de esta manera trajo maldición al pueblo, a Israel, y perdieron la derrota en Ai. ¿Sí? Entonces, esa consecuencia de su desobediencia trajo pecado, trajo lo contrario de una victoria. Pero si obedecemos a Dios, hay victoria, porque Dios nos manda a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando obedecemos a Dios, Dios actúa, hermanos. Dice el versículo 4, Judá subió y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y los derrotaron a 10,000 hombres en Bezer. Aquí tenemos la obediencia, ¿no? Entonces, hermanos, permítame, yo puse una frase aquí que me gustaría que tomáramos en cuenta. Déjenme expresarla. La vida cristiana no falla por falta de dirección, sino por falta de obediencia a la dirección ya dada. ¿Sí? Se lo repito. La vida cristiana no falla por la falta de dirección, sino por la falta de obediencia a la dirección ya dada. En su palabra tenemos una dirección que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha dado, de cómo manejarnos. Sabemos qué es pecado y qué no es pecado, pero la falta de obediencia nos lleva a tener consecuencias de esos pecados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que al saber nosotros qué es lo correcto y bueno, y aún así decidir no hacerlo, es ignorar la voluntad de Dios directamente. Y ese es el problema. Ese es el problema. Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, punto número 2, la obediencia parcial abre la puerta a la derrota espiritual. Todos sabemos qué quiere decir parcial, ¿verdad? Algo en partes, una obediencia a medias, ¿no? La obediencia parcial abre la puerta a la derrota espiritual. Esto está del versículo 19 al 35, esta porción. Pero en el 19, por ejemplo, Judá no expulsó a los habitantes de los llanos. ¿Sí vemos ahí? Ahora la pregunta es, ¿por qué no pudieron ellos hacer esto según el texto de la escritura del versículo 19? ¿Por qué no pudieron? Mas no pudo arrojar porque tenían ¿qué? ¿Qué tenían? Carros de hierro. Esto lo hemos estado viendo los miércoles, ¿no? Pero, ¿cuál fue su fe? ¿Cuál fue su acción de ellos? No expulsarlos, pero ¿por qué motivo? ¿Verdad? Ahí está, ¿por qué no pudieron arrojarlos? Porque tenían carros de hierro. Excusas razonables, pero desobediencia real. ¿No le parece familiar esto? No, es que ¿cómo voy a hacer esto si mira, nos excusamos? Ellos perdieron la fe realmente en algo que Dios les estaba diciendo que les iba a dar la victoria,
y en lugar de confiar en Dios en fe, ellos dijeron, no podemos con estos carros, mira cómo son están muy fortalecida este pueblo, no vamos a poder con ellos. Están pensando humanamente, no espiritualmente, no en la fe. Si usted va al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, va a ver usted qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando el ser humano, nosotros comenzamos a ver y determinar las cosas por lo que vemos y no confiamos en Dios, ahí es cuando ya estamos desviando nuestro corazón de aquel que nos ha llamado a poner su fe en Él. Y estos hombres estaban haciendo lo mismo. Ahora, lo que nosotros creemos, hermanos, y hacemos, no lo llevamos a cabo por lo que vemos, sino por lo que creemos. Este pueblo ya había visto y presenciado todo lo que Dios había hecho. Fresquecitos estaban de eso. Los milagros al abrir el Jordán. Todos creían que no podían hacerlo. Cómo derribaron esos muros implacables, ¿no? Indestructibles de Jericó, y con puras trompetas y dando vueltas. Presenciaron todo eso y al rato ya están fallándole a Dios. El ser humano, hermanos, nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros. Si no estamos apegados a su palabra y a la oración con Dios, en la fe, vamos a fallar a Dios. Porque nos alimentamos nuestra alma de otra cosa que no es Dios. Y por eso empezamos a ver con los ojos visuales, terrenales, pero no con los ojos espirituales que nos manda Dios. Ese es el detalle, hermano. Ellos vieron las plagas, el mar rojo, el mar que abrió allá con Moisés, porque ese es otro, el Jordán fue otro y el mar rojo fue otro, ¿verdad? Entonces estos hombres no pudieron desterrar a estas personas por falta de fe, porque Dios estaba con ellos. Ahora dice el versículo 19 en adelante. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron a Abrón y a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Aquí hemos visto nosotros quiénes son los hijos de Anac. Los anacitas, los gigantes. Los anacitas eran los gigantes en ese tiempo. También esa es otra que vencieron a los gigantes por fe. Porque pues al ver un gigante, ¿quién podría con un gigante, no? Pero ellos vencieron a los anacitas, a los hijos de Anac, dice el versículo 20. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hermanos, esto fue su desvío de ellos, fíjense, por falta de fe. Esa falta de fe, hermanos, los llevó a desobedecer a Dios, al igual que nos puede suceder a nosotros hoy en día. Y esta desobediencia a Dios les trajo bastantes consecuencias en su vida diaria, hasta llegar al punto, hermanos, de contaminarse con sus dioses y con sus costumbres. O sea, Benjamín no expulsó a los jebuseos, pero la desobediencia no es nada más el acto de desobedecer, sino que trae muchas consecuencias. Y lo vamos a ver ahorita. El versículo 21 dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó. Ahí está la palabra clave, habitó. Dios le dijo, deshazte del jebuseo. Y ellos habitaron ahí con ellos. Ahora, ¿con quiénes? Con los hijos de Benjamín, ahí dice el texto. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Sí? Ahí está claro. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Ya presente, ¿no? Y yo quiero preguntarte, a ti que te encuentras aquí, ¿quién es tu jebuseo con el que habitas hasta hoy? ¿Qué te hace desviarte a obedecer a Dios? ¿Quién te está jalando? Bueno, más bien para acá, porque para allá está Cristo, pero para acá. ¿Quién te está jalando hacia lo que Dios te está diciendo algo y este jebuseo te está contaminando y te está jalando a no ir al camino de Dios, sino a ir a lo contrario? No se trata solamente
cuando muy sabio Dios dijo, deshazte de él, porque te contaminará. No se trata ahorita de nosotros matar a alguien, ¿no? No vamos a hacer eso. O sea, Dios dio una orden en aquel tiempo. Se trata de no participar del pecado. Se trata de no participar de sus costumbres paganas, de adorar a otros ídolos, a otros dioses, ¿no? Entonces, hermanos, Dios es tan misericordioso que perdona y vuelve a perdonar nuestra desobediencia. Eso está escrito y ese es el carácter de Dios. Hermanos, pero luego de nosotros cometer la desobediencia, queremos que todo marche mejor en nuestra vida. O sea, nos olvidamos de Dios, cometemos el pecado y luego decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Cierto? ¿O nomás a mí me pasa? Creo que a todos, ¿verdad? Hermanos, el ser humano nos olvidamos de Dios si no ponemos la fe en Cristo, si no ponemos la fe, si no tenemos una relación con Dios constante. Lo cierto es que nosotros mismos somos los que tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, hermanos, y esto trae consecuencias para nuestras vidas. Ahora, Dios no nos abandona, pero no quita las consecuencias de nuestro pecado, si no, Él dejaría de ser un Dios justo. ¿Sí entendemos eso? O sea, Dios no puede decir, voy a tolerar el pecado porque es un Dios santo y la santidad no congenia nada con el pecado. Ahora Él no puede decir, ok, voy a darte chance porque sería un Dios injusto. Y Él es un Dios justo que si tú cometiste esto, vas a ser juzgado por lo que hiciste. Vas a tener consecuencias. Él puede perdonar y en misericordia obrar, pero no va a quitar esa consecuencia que vamos a tener que vivir por el resto de nuestras vidas cuando le fallamos a Dios. Y es cuando duele en el corazón. Ya no podemos revertir eso. Lo que sí podemos es pedir perdón a Dios y decirle, aquí estoy, Señor, perdóname. Ya no quiero vivir más en desobediencia por ti. Ya basta con esto que he desobedecido. Hay magnitudes de obediencia y desobediencia y de consecuencias. Ahora, sigamos adelante. Manasés, Efraín, Zabulón, Eser, Neftalí, tampoco expulsaron a los cananeos. Esto está en el 27 al 33. La petición muestra un patrón nacional. Israel prefirió convivir con el pecado antes que expulsarlo. Leamos 28 y 29, ya lo vimos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron en desobediencia a Dios? Buscaron beneficio del pecado en lugar de alimentarlo. Si quieres ponerle 28 y 29. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, ¿qué hizo? Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron en desobediencia a Dios? Buscaron beneficio del pecado. ¿No le parece familiar esto también? Lo hemos visto pues en los miércoles, ¿no? Estos hombres bien listos dijeron, Dios nos dice que los matemos, pero mejor los usamos para que ellos hagan el trabajo forzado y ya nosotros ya no sufrimos la gota gorda. Que ellos trabajen por nosotros y así matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? O sea, ya no hacemos, ya no tenemos ese problema. Pero el problema, hermanos, el problema, compañero, no era convivir, no era que los dejaran, sino el problema era que al convivir con ellos se corromperían también de sus costumbres y prácticas paganas que tenían, cosa que Dios no aprobaba. El pueblo de Dios, hermanos, es apartado. Usted sabe lo que dice Primera de Pedro 1:15. Muchos sí, ¿verdad? Si no, mi hermana Almita la va a poner ahí ahorita. Primera de Pedro 1:15. Ahí está la clave de todo. ¿Qué dice? Sed. Si Dios nos ha llamado como pueblo, como familia de fe, en este caso de nosotros en Cristo, tenemos que ser transformados y santificar nuestra vida y ser santos como Él es santo.
Y esto es un proceso de vida, ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces hoy en día nos pasa mucho como esto, hermanos. Toleramos muchas cosas porque la gente lo hace, pero no tomamos en cuenta lo que ellos no conocen. Ellos no conocen a este maravilloso Dios y nosotros sí. Nosotros sabemos qué ha hecho Él en nuestras vidas. No podemos volver a caer en esto que hacíamos antes, cuando ya experimentamos en nuestro ser la maravillosa obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto, aquel que tiene la fe en Cristo sabe de qué estoy hablando. Y el que no, pídale a Dios que le enseñe y le muestre. Ahora, hermano, lo que toleras hoy terminará matándote mañana. Lo que toleras hoy terminará. La obediencia parcial es desobediencia total. No hay una desobediencia pequeña que digas no va a traer consecuencias. Dios confronta, punto número 3, Dios confronta el pecado para restaurar a su pueblo. Y aquí ya vamos a entrar, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Yo os saqué de la tierra de Egipto y los introduje. La confrontación, hermanos, comienza con gracia. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Él nunca quebrantará su pacto. Dios nunca quebranta sus pactos. Él es fiel, pero si ponemos atención, hermanos, el ser humano, su propia creación de él siempre le ha fallado a Dios, comenzando con Adán y Eva, ¿verdad? En el principio Dios formó a Adán y Eva, varón y hembra los crió, y les dijo: puedes comer todo esto, lo hice para ti. Los árboles, los mares, los animales, todo tú señorearás sobre de ellos. Y podrás comer de todo, más del árbol del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres, morirás. Y estaba hablando de manera espiritual, no física, porque Adán vivió 930 años, pero murió en ese momento espiritualmente. ¿Sí? En ese momento sí murió cuando comió con Adán y Eva. Y esto es lo que Cristo vino a hacer. Viene a morir por nosotros para que cuando nosotros creemos en Él, Él vuelve a dar el espíritu de vida en nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora por medio de Cristo estamos vivos en espíritu y en verdad otra vez, como Adán y Eva los tuvieron antes de pecar. Pero el que no cree, hermanos, no puede tener esa vida espiritual. Necesitas poner tu fe en aquel que murió en la cruz. Él murió en el mundo y todos saben. De hecho, contamos los años antes y después de Cristo. Pero solamente aquel que cree en Él puede tener esa vida eterna y esa entrada al cielo. Si no, no hay entrada. Va a haber juzgados. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. No para la gente. Sin embargo, aquel que no cree en Cristo tendrá ese mismo futuro. La palabra lo dice, no yo. Y es triste, hermanos, porque yo tengo familias que no creen en Cristo. Y me duele. Pero yo no puedo transformar sus corazones, sino que eso lo hace Dios y su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hoy la sociedad se excusa en que Dios es puro amor también. Y Él no puede ni matar ni tratar mal a nadie. Ciertamente, porque tenemos una manera humana de pensar, obviamente. Decimos, no, es que el amor es amor y todo debe de ser amor, y ya hicimos una teología nosotros. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todo lo que pasa es por consecuencia de nuestros propios actos. Adán y Eva pecaron. Satanás desobedeció a Dios, creyéndose más que Él. Por eso fue arrojado. Por sus propias concupiscencias, por sus propios anhelos y por sus propias acciones. Ahora, fíjense lo que les dijo Dios a este pueblo cuando lo rescató de la servidumbre, de la esclavitud que vivieron durante 400 años en Faraón. Nuevamente se los voy a repetir. Vaya conmigo a Éxodo 20, por favor. Yo soy, ¿qué? Jehová tu Dios. Bueno, ese es en Reina Valera. ¿Cómo dice acá?
Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, y comienza, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no fornicarás. No hace, y empieza a dar la serie de un pueblo que él ha escogido y dicho: tú no te vas a manejar como la sociedad. Tú vas a ser apartado para mí, pueblo mío. ¿Sí entendemos eso? De manera que vivimos diferente. Ahora, hermanos, él se dirige a ellos directamente. Algo que me llama mucho la atención es que, hermanos, si vemos ahí el capítulo, si nos puedes poner el versículo 1 en mitad del capítulo 2 de Jueces. Anteriormente, hermanos, Dios solo se presentó a Moisés y a Aarón sobre cómo le rescataría de las manos de Faraón, ¿verdad? ¿Cómo le rescataría de las manos de Faraón? Pero ahora se dirige a ellos directamente y él se está presentando ante ese pueblo que no le conocía. ¿Sí se acuerdan qué hicieron primero? Se le presentó a Moisés desde el monte Sinaí, en la zarza. Luego a Aarón. Pero el pueblo no conocía, no hablaba con él. Y cuando empezó a hablar con él, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. Una voz de estruendo, ¿verdad? Eso fue en el monte Sinaí antes de que ya al rescatarlos, ya estaban en el monte Sinaí. Pero hay algo importante aquí que me llama mucho la atención. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, hermanos, eso me llama mucho la atención. Le decía a al pastor Ges cuando estábamos viendo sobre la serie, cómo íbamos a bosquejar y cómo íbamos a hacerlo para exponer esta serie. Y precisamente le comentaba al pastor Ges que me llama mucho la atención cómo aquí se presenta como el ángel del Señor. Pero el Señor, por ejemplo, cuando se presentó a María, que le dijo, tú concebirás, yo soy el mensajero del Señor, y tú tendrás un hijo engendrado del Espíritu Santo, llamará su nombre Jesús. Pero era un mensajero, el ángel Gabriel es un mensajero, pero aquí es el ángel del Señor. Y fíjate lo que dice, yo lo saqué a ustedes. ¿Quién lo sacó? ¿Un ángel? Dios mismo, yo Jehová. En Éxodo leímos, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Este ángel es una epifanía en el Antiguo Testamento, así se llama. Una epifanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, para que lo sepan. Algo glorioso, hermanos, que debe de traer fe a tu vida. ¿Sí? El ángel del Señor, yo soy el que te saqué. Ese es Jesús, como Dios, con su autoridad. ¿Sí? Él se está presentando ante este pueblo que no le conocía, aunque no soportaron su voz directamente. Ahí se presenta con ellos y les dice, yo soy Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, Dios expone el pecado presente. Creo que sí sigue marcando, ¿no? No sé por qué se pone así en la mañana, no hizo eso. Bueno, dice, Dios expone el pecado presente. Versículo 2. Vosotros no habéis entendido mi voz, dice. Versículo 2. Qué interesante las palabras, hermanos. El problema aquí no es militar, sino espiritual. No es una cuestión de batallón, no es una cuestión de espada, de guerra, sino de fe. De fe. Y en cuanto a ustedes, dice el versículo 2, en cuanto a ustedes no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Ahí está el ángel del Señor, Dios mismo, hablando al pueblo en el versículo 2 del capítulo 2 de Jueces. Dios anuncia las consecuencias en el versículo 3, las consecuencias que tendrá este pueblo por su desobediencia. Y dice, por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en sus costados, y sus dioses les serán lazo para ustedes.
Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes vivan una vida así. ¿Por qué tengo que vivir este sufrimiento en mi vida? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tengo estos problemas? Y en lugar de pedir perdón a Dios y regresar a Él, seguimos en lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué vivo con estas espinas? Les decía a la mañana a mis hermanos que cuando yo era niño, yo sé de las espinas, porque cuando era niño, mis papás son allá de Guerrero, y me llevaban de vacaciones, y una vez fui y empecé a montar una burrita, ya estaba como la edad de Sofi yo, y había una burrita que tenía mi papá ahí, caballo, burrita, vacas tenía ahí, y me subo a la burrita. Recuerdo que hasta me subía a un tronco y me aventaba y caía del otro lado porque no me podían amacizar. Pero un día logré subirme y me subo y órale burrita, y ahí voy. Y la burra, pues, ¿qué me obedecía? No, hombre, le movía y no me obedecía y se metió a las espinas. Salí con espinas aquí, 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 todo bien espinado. Y cuando estaba recordando esto que está diciendo este versículo, esas espinas, hermanos, yo no sé si tú has tenido una experiencia con espinas, pero ciertamente son hostigosas. Lastiman, hieren, sangran. Hermano, es lo que está diciendo. Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes. O sea, si tú estás decidiendo vivir con un pecado, hermano, hermana, Dios tal vez no lo quite, tal vez sí. Pero a ellos, por ejemplo, tenemos este ejemplo, que a ellos no quitó, sino que serán como espinas en su costado y sus dioses les serán lazo para ustedes. Me acuerdo de Faraón con esto, ¿no? La Escritura dice claramente, y aquí es donde vemos la acción de Dios, cuando vemos que tenemos una figura de un Dios de amor. Sin embargo, a Faraón lo dejó y endureció él mismo su corazón para que no viera y no le diera chance. Lo dejó ir, pero tuvo que pasar por 10 plagas y aún así no se arrepintió. Judas igual, de quien entregó a Cristo, fue usado por Dios para llevar a cabo esa obra que está escrita en la Biblia. Entonces, Dios tiene un panorama. Debemos de orar para que nosotros seamos salvados y rescatados y nuestras familias, y orarle a Dios en misericordia, que no sean ellos como Faraón, que no seamos nosotros como Faraón. Bueno, ya no somos porque ya estamos rescatados, pero los que no. Y por eso la obra, ¿no? Por eso el mensaje de Cristo. Por eso nosotros trayendo a las familias, no es convertir nosotros a la gente, es hacerles ver el mensaje que Dios obra en su corazón. Entonces, hermanos, Dios a veces no quitará las espinas cuando fallamos y pecamos contra Él. A Faraón no se la quitó. Tuvo consecuencias graves y tampoco fue salvo. Ahora, la palabra lo afirma, el deseo de Dios no es simplemente un castigo, sino que se vuelva al camino de la obediencia. Eso es lo que está manifestando Dios. El pueblo responde con quebranto. Aquí vamos a ver ya los últimos versículos. Versículo 4 y versículo 5. El pueblo alzó su voz y lloró. El llanto de Boquín es el inicio de la restauración. Hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, caemos a los pies de Cristo y lloramos por ese arrepentimiento genuino que hay en nuestro corazón. No puede una persona decir que está arrepentido y no llorar su pecado, no sentirse culpable y sucio de lo que ha hecho. Y venir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, sé que he pecado contra ti, perdóname. 4. Bueno, antes de entrar en el 4, el llanto de Boquín es el inicio de la restauración, como bien les dije. Ahora, Boquín significa los que lloran. Por eso pusieron a esa ciudad Boquín. En Boquín, los que lloran, los arrepentidos, los que han reconocido su pecado. Versículo 4. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 5. Llamaron a aquel lugar Boquín. Y ahí ofrecieron sacrificio al Señor. Ya vamos a terminar, hermanos. La aplicación para algo sencillo. Dios nos confronta
Dios no nos confronta para destruirnos. Dios no nos confronta para destruirnos. Si hoy está redarguyendo tu corazón, hermano, hermana, amigo, amiga, haz caso a su palabra. No es para reprocharte, no es para condenarte, para confrontarte en ese aspecto, sino para traernos de vuelta a la disciplina divina. Esto es un llamado al arrepentimiento. Y una vez, dile, aquí estoy, perdóname, no te resistas ante Dios. Observen los versículos. Bueno, a Moisés y Josué la mayoría de las veces se les presentó en voz audible, ¿verdad? Y a estos hombres tuvo que presentárseles como el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Este es Jesús, hermano, hermana, compañero, amigo, amiga. Aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que se hace presente a tu vida, aquel que pertenece todo este mensaje de la Biblia, hermanos, de Génesis, Apocalipsis. Dios nos habla de Jesucristo, porque Él es el único que redime nuestros pecados, quien nos hace participantes de su gloria en el cielo, o quien por no creer en Él iremos a una condenación eterna. Yo no sé qué vas a decidir tú hoy, si no has entregado tu vida en fe a Cristo, pero yo te recomendaría que escuches su voz y entregues su vida a Él. Jueces 1 y 2, hermanos, nos enseña que la obediencia espiritual en nuestras vidas comienza cuando dejamos de obedecer completamente a Dios. Si tú ya estás en Cristo y estás desobedeciendo a Dios, mira, nunca nos vamos a levantar una mañana y vamos a decir, hoy voy a decidir desobedecer a Dios. Yo creo que nadie de nosotros va a hacer eso. Ciertamente, nadie. Pero sí decimos, Señor, yo sé que estás diciendo esto, que obedezca, pero aunque sea poquito, voy a hacer una mentirita, ¿no? Pero aunque sea poquito, perdóname y voy a hacer esto. O sea, obedecemos parcialmente a Dios. Y ese es el problema. Señor, tú me pides esto, pero perdóname, yo sé que tú comprenderás. Entonces, cuando vienen las consecuencias, ya estamos, Señor, ayúdame, ¿por qué esto a mí? ¿No? Bueno, entonces, hermanos, hoy como Israel vivimos rodeados de dioses. Hay dioses donde quiera. ¿Quién es un Dios para nosotros? Todo aquello que domina tu vida. Todo aquello que está primero que Dios. En este caso, por ejemplo, fácil la ponemos. Lo que decidimos hacer por prioridad antes de Dios. Fácil, ¿verdad? Entonces, hay dioses modernos y personas que les adoran. La pregunta es, ¿obedeceremos totalmente? ¿Obedeceremos totalmente o conviviremos con lo que Dios nos mandó a expulsar? ¿Qué crees tú que te haya mandado Dios a expulsar? Ahorita que estamos todo este tiempo de oración, de las alabanzas, de la palabra, ¿qué ha hablado Dios a tu corazón? ¿Hay algo que necesitas expulsar de tu vida? Pon atención en eso, que no se te olvide, apúntalo y habla con Él, entrégaselo. No te quedes así, obra, hermano, amigo, amiga, lo que sea. La palabra de Dios es viva y eficaz y transforma los corazones. Y ella es la que hace esa transformación, no nosotros, no yo, no el pastor, no nadie, sino Dios. Y aquí estamos exponiendo su palabra, no mi palabra, ¿verdad? Entonces haz caso a la palabra de Dios. ¿Qué áreas de tu vida has obedecido solo a medias a Dios? Piensa en eso. ¿Qué cananeos estás tolerando en tu vida y que no has expulsado de tu vida? Juegas con ellos, se van a convertir en espinas. Se van a convertir en sangrado, se van a convertir en consecuencias feas para nuestras vidas. Me decía un pastor que te le digo que se me quedó muy impregnado esto cuando él me dijo, yo estaba aprendiendo hace como 15 años allá en Estados Unidos, y él me decía, tenemos que entregar los pecados, todos los pecados a Dios. Aquel más pequeño pecado que digas tú, este no lo entrego, aunque sea pequeñito, te va a destruir
se va a hacer un gigante después y ese pequeño te va a destruir. Mi hermano Néstor sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ese pequeño pecado te va a destruir. Entonces, hermanos, ¿qué te está llamando Dios a expulsar hoy? Todos tenemos diferente contexto. Todos tenemos diferentes familias, diferentes vidas, diferentes cosas, diferentes situaciones. Pero ¿qué te está llamando a ti especialmente? No a mí, a ti. Bueno, a mí aparte, ¿verdad? También. Pero especialmente no veas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, sino tú, directamente. ¿Qué te está llamando a ti? A expulsar.